Archicad es un programa específico para arquitectura, interiorismo y construcción en general, con el cual trabajamos con herramientas específicas para la construcción, como son los muros, los pilares, vigas, puertas y ventanas, objetos de biblioteca, lámparas, forjados, cubiertas, terrenos, herramientas de documentación de proyecto, como son acotaciones de varios índoles, textos, etiquetas, zonas, herramientas 2D de delineación, como son las tramas, líneas, curvas, elipses, y herramientas de representación, como son las secciones, alzados, cámaras y herramienta escalera para representar cualquier tipo de escalera. También tenemos una serie de menús con el cual podemos personalizar y solicitar operaciones especiales con el programa, y unas paletas flotantes que nos van a ayudar en el dibujo y nos van a representar también las coordenadas. También tenemos la paleta de definición de las herramientas para facilitar el trabajo a diario. Vamos a empezar haciendo doble clic en la herramienta de muro y vamos a seleccionar los atributos de planta y sección. Aquí podemos escoger diferentes tipos de línea, colores y tramas de relleno para los muros que vamos a dibujar, así como su color de fondo. Podemos escoger una trama de dibujo y podemos añadirle unas medidas constructivas a los elementos. En este caso vamos a añadir 30 centímetros a los muros. También podemos cambiar los atributos del modelo, en el cual podemos, por ejemplo, escoger una lista paramétrica de materiales y configurable por el usuario. Y además, si fuera necesario, para el prefabricado de madera también tenemos diferentes tipos de secciones. En el apartado siguiente vemos el menú de atributos de listado, donde podemos individualmente asignarle a los elementos dibujados una base de datos de cuantificación de materiales. Aquí hemos importado una de ejemplo que vamos a vincular para luego sacar un listado de cuantificación. Validamos con OK y podemos empezar a dibujar ya con diferentes tipos de muro. Aquí vemos pues, los muros individuales, muros encadenados, rectangulares, circulares con diferentes técnicas de dibujo, muros poligonales o con diferentes espesores. Hacemos clic en la planta y empezaremos a introducir las coordenadas. Por ejemplo, x11, Enter, y-1, Enter, x6, Enter, y-6, Enter, x-6, y-3, x-10, y 1 metro. Si lo deseamos, también podemos utilizar el cursor o el ratón para dibujar, y además pulsando la tecla Shift podemos bloquear la dirección de dibujo en unos ángulos predeterminados que el usuario puede introducir a su gusto. En este caso vamos a bloquear el ángulo horizontal e iremos a referenciar el punto final sobre el muro que tenemos justamente en la parte vertical superior. Hacemos un clic y para cerrar la edificación, otro clic sobre el punto inicial del primer muro. Con el botón derecho abrimos el menú contextual donde podemos reconstruir o hacer otro tipo de operaciones bastante habituales a la hora de dibujar con Archicad, y podemos también acercarnos con un zoom. Con Archicad podemos visualizar que todo lo que hemos dibujado con herramientas constructivas tiene su representación en 3D. Podemos también visualizar directamente diferentes puntos de vista con el ratón, moviendo el ratón directamente sobre la pantalla. Esta vista puede ser también alámbrica o en colores. Vamos a dejar la vista opaca y vamos a continuar trabajando desde la planta. Hacemos doble clic en la herramienta de muro y vamos a cambiar el espesor a 15 centímetros. Cambiamos también la capa de dibujo a muros interiores. Vamos a cambiar también los materiales del muro para que sea totalmente de color yeso. Y validamos con OK y seguiremos trabajando con muros individuales. Vamos a hacer un clic sobre la esquina superior. Vemos que Archicad detecta los puntos calientes de muros, de puntos finales, puntos medios, intersecciones, tangencias. Vamos también a buscar ahora, hacer otro clic en este punto para terminar este muro. Vamos a buscar el punto medio de este muro de aquí, ya que Archicad detecta automáticamente cualquier tipo de punto dependiendo de la configuración de la vinculación. Aquí tenemos divisiones, por ejemplo, 4 divisiones. Apoyamos el ratón sobre el muro y nos aparecen estas divisiones. También tenemos porcentajes y distancias. Vamos a dejarlo en el punto mitad y nos vamos a dedicar a introducir unos cuantos tabiques más para determinar lo que sería la distribución interior de nuestro proyecto. Vamos a ir haciendo clics en diferentes puntos para introducir algunas divisiones y algunas habitaciones en las cuales vamos a dibujar, por ejemplo, un cuarto de baño. Vamos a acercarnos a este punto, vamos a seleccionar este muro y también lo podemos cortar para luego separarlos con otro. Podemos colocar también el 00 de coordenadas en cualquier punto del dibujo para poder medir o ir a buscar otro elemento o empezar a dibujar otro a cierta distancia. En este caso a una Y de 1,8 metros dibujamos un tabique horizontal y esperaremos a que el ratón nos detecte el punto de intersección perpendicular para hacer clic y tenemos ya el tabique terminado. Vista anterior. Y vamos a empezar a introducir en este proyecto las aberturas.
Para ello hacemos doble clic en la herramienta de ventanas y podemos empezar a ver también la disposición de la información en los objetos inteligentes de Archicad. Las ventanas están definidas en diferentes familias donde podemos ver aberturas, podemos ver ventanas con protección solar con diferentes diseños, ventanas pivotantes, salientes, ventanas altas, basculantes, ventanas fijas, especiales, de guillotina, practicables, tipo Edwardian, metálicas, etc. Vamos a seleccionar una ventana de 2 hojas simple, la cual al hacer clic nos aparece su icono de planta. Podemos visualizar también el alzado, la perspectiva y la perspectiva en colores, y aquí podemos introducir los parámetros de las medidas estructurales de los elementos. Archicad tiene una biblioteca de elementos inteligentes que nos permiten de un solo elemento de biblioteca transformarlo en diferentes o múltiples variedades, por lo cual aumenta todo el número de objetos disponible a una cantidad casi infinita. Podemos también cambiar, por ejemplo, el ancho de marco. Vamos a poner 20 centímetros para ver cómo cambia. Podemos dejarlo, en este caso, en 0,8. Podemos cambiar el espesor de marco, podemos añadir unas hojas o divisiones, tapetas, carpintería de contraventana, vierteaguas. También podemos cambiar la representación en planta, la representación en 3 dimensiones. También podemos cambiarle todos los materiales e incluso para los listados podemos añadir, por ejemplo, un coste, un fabricante o un número de serie. También podemos definir qué tipo de línea queremos utilizar para nuestras ventanas. Podemos también definirle una trama interior directamente para que cuando la seleccionemos con una línea de sección automáticamente nos aparezca esa trama, y también podemos vincularlo a una base de datos e incluso en el menú interactivo cambiar y añadirle, por ejemplo, unos porticones o alguna reja. Una vez definida la ventana podemos introducirla en lo que son nuestros tabiques o muros mediante el punto central o el punto de esquina. En este caso utilizaremos el punto central, hacemos un clic sobre el eje del muro y luego decidimos con el ratón dónde irá la carpintería, si dentro, fuera, centrada o mediante unas jambas definidas por el usuario. Vamos a hacer clic en la parte interior de nuestra edificación para colocar ahí la carpintería. En el caso de querer utilizar el punto de esquina, funciona exactamente igual, pero lo que introducimos sería una de las dos esquinas de la ventana y luego también la carpintería. Elegimos botón derecho, deshacer la última ventana, y vamos a ver cómo introduciríamos la inserción de la ventana mediante una medida. Colocamos el 0 absoluto de coordenadas sobre la esquina y tecleamos x menos 1 metro, enter. Luego decidimos con el ratón dónde va la carpintería y ya tenemos referenciada esta ventana a 1 metro exacto de la esquina que hemos referenciado. Vamos a continuar introduciendo unas cuantas ventanas más en nuestro proyecto. Vamos a colocar otra ventana aquí y también vamos a pasar a la ventana 3D para ver que la edición y la introducción de datos desde Archicad funciona exactamente igual desde la ventana 3D como de la planta. En este caso hacemos un clic sobre el eje del muro para introducir otra ventana y clicamos en la parte interior para que se coloque la carpintería en la parte interior. También podemos seleccionar la ventana y también podemos incluso pulsar sobre su punto caliente y podemos desplazarla, elevarla, estirarla o estirarla en vertical. En este caso podemos bajar la ventana hasta la parte inferior para conseguir una ventana por ejemplo, con carpintería para hacer una salida al exterior. Si pasamos a la planta, veremos que toda la información que hemos dibujado desde la vista 3D se ha actualizado también en la vista de planta. También podemos seleccionar la ventana y cambiarla por una ventana corredera para que tengamos la posibilidad de poder salir directamente. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2,40 de altura. Validamos con OK y ya tenemos la carpintería actualizada. Si vamos a la vista anterior y pasamos a la ventana 3D, veremos que también esa actualización se ha realizado. Podemos verlo también en colores. Vamos a introducir ahora las puertas. Hacemos clic en el icono de puertas, hacemos doble clic y veremos que el interface de trabajo es muy parecido al de las ventanas. También tenemos diferentes tipos de familias para escoger diferentes tipos de puertas. Vamos a escoger, por ejemplo, una puerta exterior de madera, por ejemplo, con una tarja lateral, podemos verla en vista 3D. Podemos también cambiar pues, el diferente tipo de hoja de la puerta y los mismos parámetros que hemos visto con las ventanas. Incluso en las puertas podemos entreabrir o dar un ángulo de abertura a la hoja de la puerta para que también en 3 dimensiones esté abierta. Para colocar la puerta en los muros tenemos las mismas posibilidades que con las ventanas, desde la esquina o desde el centro. Vamos a colocar, por ejemplo, una puerta de entrada en este punto y que bascule la hoja hacia la parte inferior. Colocamos el ratón en la parte inferior izquierda y bascula la puerta en esa dirección.
abrimos el cuadro de diálogo de las ventanas y cogeremos una puerta simple, por ejemplo, con un tipo de hoja normal, y también escogeremos la visualización de representación en 3D a 90 grados. Validamos con OK y escogeremos también desde el método geométrico desde esquina, hacemos un zoom para visualizar mejor esta zona de aquí y iremos introduciendo una serie de puertas para ir colocando las diferentes aberturas en nuestro proyecto. En este caso, basculando hacia arriba, hacemos otro clic en este punto y basculando hacia abajo. Hacemos un clic en este punto para colocar ya, vamos a cancelar si nos hemos equivocado, hacemos otro clic y basculando hacia la izquierda. Para la parte superior hemos escogido una ventana corredera, perdón, una puerta corredera, haremos doble clic en la herramienta de puertas, cogemos una puerta corredera, por ejemplo, exterior, que tenga dos hojas, que cambiamos con el selector de hojas, y clicaremos mediante el centro del tabique y colocaremos las hojas en la parte derecha. Ya podemos ver con vista anterior, el resultado. Vamos a pasar a la vista 3D para ver el resultado total. Y ahora podemos trabajar con lo que sería la introducción de cotas. Hacemos doble clic en la herramienta de cotas, podemos visualizar que tenemos diferentes tipos de texto para escoger. Archicad coge el tipo de texto que tengamos en nuestro ordenador. Tenemos el tamaño de texto, el color del texto, el color de la línea de cota, el color de la marca de la cota, es decir, la forma o la flecha que vamos a colocar, el tipo de texto, si lo queremos centrado en la parte superior o inferior de la línea de cota, y diferentes tipos de cota y líneas de testigo disponibles. Validamos con OK y seleccionaremos una línea de cota horizontal que colocaremos haciendo una serie de clics en una serie de puntos calientes que detecta el ratón automáticamente. Vamos a olvidarnos de este punto, vamos a continuar dejando algunos puntos olvidados y hacemos doble clic para colocar la cota. Aquí podemos visualizar la línea de cota que podemos arrastrar directamente con el ratón sin que pierda en ningún momento la vinculación con unos elementos. Por supuesto, si cambiamos la medida a 2,3 metros la ventana, pues por supuesto las cotas van a seguir ese elemento. Y además, si seleccionamos la cota y con la tecla Control vamos pinchando nuevos puntos, veremos que se van añadiendo diferentes cotas de las cuales podríamos habernos olvidado. Si borramos la línea de cota, por ejemplo, también podemos hacer una selección de todos los muros y hacer una acotación, por ejemplo, automática exterior. Archicad va a detectar todas las aberturas de las cuales podemos acotar el centro o los extremos, colocaremos las cotas en los 4 lados y haciendo un clic le decimos a Archicad en dónde va a empezar la primera de las cotas y podemos visualizar cómo se ha acotado todo el proyecto entero. A partir de ahí son cotas que también son posiblemente editables, modificables, borrables y también siguen siendo vinculadas con el elemento acotado. Vamos a la vista anterior, vamos a seleccionar todas las cotas, edición, seleccionar todas las cotas y las vamos a eliminar con el comando botón derecho borrar. A continuación lo que vamos a hacer es introducir ya lo que serían los objetos, en este caso los sanitarios, el salón y la cocina. Vamos a hacer un zoom en esta zona del proyecto para poder introducir más cómodamente los sanitarios. Hacemos doble clic en la herramienta de objetos de Archicad y podemos observar que también funciona igual que las puertas y las ventanas. Tenemos diferentes tipos de familias en las cuales podemos seleccionar diferentes tipos de elementos, sean de mobiliario, de ventanas, de estructura, donde tenemos barandillas, cerchas metálicas, cerramientos, estructuras metálicas, perfilería. Tenemos elementos de mecánica, elementos de visualización o de dibujo 2D, entre ellos están todas las bibliotecas NT de instalaciones. También tenemos diferentes tipos de visualización para elementos de urbanización, entorno, vehículos. Archicad consta más o menos de unos 1000 elementos de biblioteca con los cuales, modificando sus parámetros, podemos conseguir un número limitado de ellos. Vamos a empezar, por ejemplo, con la familia de sanitarios. Vamos a coger una bañera que podemos rotar, visualizar en 3D también, cambiarle todos los parámetros necesarios, de la longitud, anchura y altura. Vamos a colocarla en la capa de sanitarios que podemos seleccionar desde el menú desplegable de capas y la vamos a soltar sobre la planta por ese punto de inserción de la parte inferior derecha. Validamos con OK y clicamos en la esquina deseada. Vamos a colocar ahora un bidet, para ello seleccionamos el icono que nosotros deseemos,
lo colocamos en la posición que nosotros necesitemos y con la tecla de OK clicamos, por ejemplo, o bueno, antes de clicar vamos a poner el 00 de coordenadas en este punto y seleccionamos X menos 50 centímetros, Enter. Luego colocamos el 00 de coordenadas sobre su punto central porque desde este punto alinearemos, por ejemplo, un WC en la parte inferior de la habitación. Vamos a coger otro WC de la familia del bidet y lo vamos a colocar perfectamente alineado de repente este punto, bloqueamos el eje de las X y clicamos en el punto inferior para colocarlo perfectamente. Hacemos un clic en la herramienta de objeto y vamos a seleccionar ahora el armario del lavabo, que lo vamos a dar un par de vueltas. Tiene este aspecto, que también podemos variarle el tipo de puerta, el tipo de tirador, el tipo de grifo, las medidas constructivas, las medidas estructurales, los colores, etcétera. Vamos a colocarlo mediante la esquina izquierda sobre la esquina de la habitación. Ya tenemos el sanitario o el cuarto de baño de sanitarios terminado y ahora lo que vamos a colocar es un salón y una cocina. También podemos utilizar el comando combinar del menú archivo y poder traer directamente elementos que tengamos ya predefinidos o guardados como módulos de salón o de cocina, que simplemente consisten en un archivo de Archicad solamente con esos elementos para utilizarlos posteriormente en varios proyectos. Seleccionamos el salón, pedimos combinar, nos lo deja preparado para introducirlo mediante un punto caliente, por ejemplo, en el lugar donde nosotros deseamos. En este caso, en la esquina inferior e izquierda de la habitación. Hacemos un clic para introducirlos y vamos con el menú, con el zoom más, a acercarnos para poder seleccionar, por ejemplo, esta cortina veneciana que teníamos colocada y poderla directamente arrastrar y colocarla perfectamente alineada con la ventana. Vamos a la vista anterior, volvemos a seleccionar el comando combinar y nos traemos una cocina. En este caso lo vamos a colocar desde su esquina en la parte de la cocina que nosotros necesitemos. Podemos seleccionar la herramienta de marco de selección, hacer un marco de selección alrededor de los muebles de cocina y solicitar una vista 3D. Automáticamente veremos solo la porción que esté en el marco de selección y poder visualizar los elementos. Volvemos a la planta, cancelamos el marco de selección con el botón derecho y ahora podemos ocultar estos elementos para pasar a la próxima parte del proyecto seleccionando en el menú Opciones el comando de capas, definir capas. Aquí podemos visualizar todas las capas del proyecto que el usuario puede definir, modificar, añadir o eliminar y haciendo clic en los iconos de ojo de las capas podemos ocultar tantas capas como necesitemos, incluso podemos bloquearlas o guardarlas en grupos. Validamos con OK y visualizamos ya que los objetos han quedado ocultos. A continuación vamos a ver la herramienta de forjado. Hacemos doble clic. Podemos definir unas pastillas de forjado que nos pueden ser útiles para dibujar pavimentos, para dibujar techos o también para dibujar plataformas, sean estanterías o sobres para mobiliario. Podemos escoger un tipo de línea, una trama de relleno, unos materiales para cada una de sus caras e incluso vincularles también, como hemos visto con los muros, a una base de datos para cuantificarlos. Validamos con OK y vamos a introducir los forjados mediante puntos, mediante rectángulo o mediante rectángulos girados. Mediante puntos podríamos empezar a introducir todo lo que es el perímetro de nuestra edificación. Si queremos realmente hacer eso, podemos cancelar la opción y utilizar la varita mágica. La varita mágica es un elemento que al clicar sobre cualquier punto de un contorno lo detecta automáticamente y nos lo dibuja con la herramienta seleccionada. Hemos hecho clic, no hemos notado casi ningún cambio, salvo que aquí ha aparecido una línea nueva, y en este punto también, y es que ya hemos dibujado el contorno alrededor de la casa. Vamos a pasar a la ventana 3D para visualizar el resultado. Vamos a dar una vuelta y podemos visualizar en la parte de la puerta de que ha aparecido un espesor nuevo. Si pasamos al menú de modelo 3D, lo pasamos a colores propios, podemos ver que ya hemos introducido un pavimento. Al ser el lateral del forjado el mismo color que los muros, Archicad entiende que tiene que ocultar esa línea de intersección. Vamos a pasar a la planta, podemos seleccionar también ese forjado haciendo unos clics sobre su eje y podemos con la herramienta activa seleccionar y ver una serie de diferentes iconos de edición. Podemos, por ejemplo, estirar con una medida
cualquier cara del forjado, podemos también redondear cualquiera de sus ejes, podemos también añadirle nuevos puntos de inflexión y también podemos dibujar en el interior de un forjado seleccionado para dibujar en negativo, es decir, hacerle una perforación. Vamos a pasar a la ventana 3D solo con el forjado seleccionado para visualizar el resultado. Muy bien, vamos a botón derecho deshacer el último paso y a continuación lo que vamos a visualizar son las cubiertas. Las cubiertas funcionan exactamente igual que los forjados. Haciendo doble clic podemos visualizar que también le introducimos una serie de datos para que se dibujen, pero con la diferencia que también tenemos la posibilidad de introducirles un ángulo de inclinación. La capa de dibujo va a ser cubiertas, validamos con OK y vamos a introducir cubiertas mediante modo manual, como hemos visto con los forjados, o mediante modos automáticos, donde tenemos cubiertas alabeadas, cubiertas en forma de cúpula o cubiertas a varias aguas que van a permitirnos dibujar cubiertas a partir de cada uno de los muros existentes. Para controlar el contorno de lo que queremos cubrir, también podemos utilizar la varita mágica y hacer clic en el contorno de los muros. Nos aparecerá un cuadro de diálogo que nos permitirá cambiar el ángulo, tanto por ciento, minutos o segundos de inclinación de nuestras cubiertas. Podemos añadir también la altura de apoyo, tenemos hasta 4 niveles para hacer cubiertas amansardadas, el espesor de la cubierta, el alerón alrededor de la casa que queremos que tenga la cubierta y la transformación o el corte que queremos que tenga. Validando con OK, Archicad nos propone cada uno de los muros le nace una cubierta donde las une en su cumbrera. Vamos a ver el resultado en la ventana 3D. Y ahora nos podríamos dedicar a editar cada uno de esos planos de cubierta, como hemos visto con los forjados, agujereándolas, estirándolas o incluso eliminándolas. Vamos a seleccionar este plano de cubierta y vamos a solicitar un borrado. En planta podemos ver que ha desaparecido ya este polígono y con la herramienta de marco de selección vamos a seleccionar este punto y con la tecla Shift para ir horizontal vamos a clicar para alinearlo con los dos puntos que teníamos anteriormente. Vamos a pasar a la ventana 3D para ver el cambio y el resultado y desde aquí vamos a seleccionar todos los muros para poder interseccionarlos automáticamente con la cubierta. Para ello lo único que tenemos que hacer es darle una altura suficiente para que choquen con dicha cubierta y una vez están en contacto podemos en el menú edición y seleccionar si queremos recortarlos por la cara superior o por la base. Recortamos y automáticamente tenemos los muros adaptados a la forma de la cubierta. Para poder visualizarlo con más comodidad podemos seleccionar todos los muros desde la planta y solicitar una vista 3D. Vamos a pasar a la planta y vamos a continuar deseleccionando todos los muros y vamos a ver ahora la herramienta de sección alzado. Hacemos doble clic y podemos seleccionar entre diferentes tipos de línea para representar la línea de sección, diferentes tamaños de texto, diferentes tipos de marca e incluso podemos añadir un nombre, sección con una marca que será la letra A. Definimos unos colores de los elementos que van a ser cortados y validando con OK vamos a dibujar, por ejemplo, una línea de sección que empiece entrando por esta parte del proyecto. Luego la podemos truncar para que salga por este otro punto. Vamos a hacer que sea visualizada por la parte norte y luego hacemos doble clic en la herramienta cubierta y vamos a crear, por ejemplo, una vista en alzado, donde le vamos a poner la marca letra B. Y además le vamos a pedir que nos añada unas tramas y unas sombras arrojadas vectoriales automáticas mediante una trama sólida de color gris. Validamos con OK y seleccionando un punto y otro punto que no toque nada de la planta conseguiremos un alzado. Para visualizar correctamente estas o para entrar en la vista de esa sección, con el botón derecho clicamos y seleccionamos abrir sección alzado. Automáticamente Archicad nos va a sacar el alzado o la vista de este punto y podemos trabajar, acotar e incluso editar la vista. Seleccionamos, por ejemplo, la ventana que corresponde a esta ventana en planta y podemos cambiarle la medida, por ejemplo, una X de 2 metros y vemos cómo automáticamente en la planta se modifica. Todos los cambios que realicemos en cualquiera de las ventanas se van a reflejar en las demás. Botón derecho sobre la línea de sección B para ver la sección con las tramas y sombras arrojadas. Aquí la tenemos, podemos acercarnos con un zoom y visualizamos las sombras y los elementos con las tramas vectoriales arrojadas sobre ellos. Estas tramas vectoriales, para hacernos memoria, están automáticamente colocadas con los materiales que hemos colocado en los muros, en este caso. Cada material puede tener o no asociada una trama
o un material en formato de textura. Muy bien, vamos a la planta y continuamos. A continuación vamos a convertir nuestra pequeña vivienda unifamiliar en un edificio de varias plantas y varias viviendas en cada planta. Primero lo que haremos es eliminar las líneas de sección y alzado que nos van a ser útiles ya para lo que vamos a realizar a partir de ahora. Vamos a también a seleccionar todas las secciones, todas las cubiertas también, y vamos a seleccionar también todos los muros y vamos a abrir sus propiedades para deshacer el corte que tenían con la cubierta y devolverles la altura que tenían anteriormente. Vamos a comprobar también en la ventana 3D que el proyecto vuelve a ser como el que teníamos antes, e incluso el forjado también lo vamos a eliminar con la tecla suprimir. A partir de ahora lo que vamos a hacer es seleccionar una serie de muros que se van a convertir en muros interiores, y para ello les vamos a cambiar tanto el color como la capa de dibujo. Vamos a ponerlos en la capa de muros interiores. Validamos con la tecla de OK. Y ahora a estos dos muros, que van a ser los muros eje de repetición del resto de viviendas, les vamos a poner el eje de dibujo en la parte central. Ahora lo que vamos a realizar es una copia simétrica de todo el edificio o toda la vivienda a través de este muro. Para ello vamos al menú edición, seleccionamos copia simétrica y seleccionamos el eje del muro. Vamos a optimizar la vista, seleccionamos otra vez todos los elementos y haremos una copia simétrica sobre estos dos muros de simetría. Copiamos copia simétrica sobre el eje de estos dos muros. Vamos a deshacer con control Z y vamos a volver a realizar la operación. Copia simétrica sobre el eje de estos muros. Ahora sí, vamos a optimizar y pasamos a la ventana 3D para ver el resultado. Volvemos a la planta y ahora vamos a colocar un forjado de forma rectangular que nos cubra toda la base de nuestro proyecto. Además, vamos a crear en esta parte inferior del forjado un par de puntos adicionales para poder curvar lo que será la gran terraza con una distancia, un alejamiento de 2 metros. Bien, pasamos a la ventana 3D otra vez para que veamos el resultado. A partir de ahí vamos a optimizar la vista y nos vamos al menú Opciones, escogemos Pisos y vamos a definir varios pisos. Aquí tenemos un piso que sería la planta baja, que es el piso que nos sale por defecto. Nos da una altura al siguiente piso de 3 metros. Nosotros vamos a insertarle 1, 2, 3 y 4 pisos más. Y vamos a ver cómo, incluso, bueno, podemos ponerle también el nombre a cada uno de ellos. No vamos a hacerlo. Vamos a ir a la planta otra vez. Y ahora veremos que ya aparece el nombre del piso donde estamos trabajando. Incluso en el menú Opciones Pisos tenemos diferentes pisos para navegar. Veremos que si navegamos al piso 2 no hay absolutamente nada dibujado, ya que nadie ha dibujado, pero hemos creado 4 dibujos que están superpuestos para poder trabajar entre ellos. Vamos a ir al piso 0 o la planta baja y vamos a seleccionar todo. Vamos a hacer una copia, edición, copiar, y vamos a ir al menú Opciones para ir al piso 1 y seleccionar un pegado. Hacemos un clic para conseguir el pegado. Vamos a ver en la ventana 3D cuál ha sido el resultado. Ahí tenemos ya otro piso correctamente colocado. Podemos ahora ir al piso inferior para redistribuir toda la distribución de tabiquería y crear, por ejemplo, unos locales comerciales para lo que sería la planta baja de nuestro edificio. Modificaríamos, por supuesto, la entrada para poder acceder al hall central, donde estaría el hueco de escalera y el ascensor. Vamos a ir ahora al piso número 2 y hacemos también un pegado. Vamos al piso 3, repetimos la operación y ahora mismo en el piso 4, que va a ser el ático, vamos a hacer por última vez la operación de pegado y en este caso vamos a eliminar todas las distribuciones interiores y vamos a seleccionar todas las ventanas, las vamos a suprimir y seleccionamos todos los muros y les vamos a dar una altura de 1 metro con todas las caras de color ladrillo cara vista. Validamos con OK y pasamos a la ventana 3D para ver el resultado.
También podemos ahora trabajar sobre cualquiera de los pisos viendo el reflejo de otro piso en el mismo piso. Es decir, para poder vincular, por ejemplo, aquí y dibujar una caja de ascensores en la parte superior del edificio, necesitamos ver lo que hay en el piso inferior. Para ello vamos al menú Opciones, Pisos, Definición de pisos, y le pedimos que nos muestre el piso espectro del piso 3 en cualquiera de los pisos. Y además podemos seleccionar un color de representación para poder verlo en la planta. Validamos con OK y automáticamente ahora estamos viendo en el piso 4 el reflejo o los elementos del piso 3. En cualquier momento el ratón detecta estos elementos, pero no nos permite editarlos. Ahora podemos seleccionar la herramienta de muro, podemos seleccionar un eje y una forma de rectángulo, podemos comprobar que el tipo de muro que vamos a dibujar va a ser de 2,70 y de 30 centímetros de espesor en la capa de muros exteriores y completamente de color ladrillo cara vista. Validamos con OK y buscamos, por ejemplo, el punto central de este elemento y el punto central del elemento inferior para referenciarnos en vertical para hacer esa caja de ascensores, a la cual le añadiríamos pues una puerta y unas escaleras. Vamos a ver el resultado en la ventana 3D. Aquí lo tenemos ya terminado. Bien, vamos ahora a ir a la planta baja. Vamos primero a desactivar el piso espectro y vamos a realizar otra operación de sección. Vamos a trazar una línea de sección que cruce por todo el edificio para poder ver el resultado de toda la edificación. Está calculando todos los elementos con sombras y con las tramas. Aquí en este caso no me interesa que se vean las sombras en el alzado, para ello abriremos el cuadro de diálogo de la línea de sección y desactivaremos estas opciones. Volveremos a activarla para ver el resultado. Para ver la potencia de trabajo de Archicad también podemos seleccionar, por ejemplo, en el piso número 2 este par de ventanas y las vamos a eliminar, así como las otras ventanas del otro lado. Si vamos a la planta, nos situamos en el piso número 2 y veremos que las dos ventanas de la parte posterior del edificio han desaparecido. También, si nos vamos al tipo de proyección y nos colocamos también en la parte posterior del edificio, veremos que también en el piso número 2 tampoco existen estas ventanas. Vamos a volver a la planta y a continuación vamos a ver opciones de cálculo. Si seleccionamos alguno de los muros que hemos dibujado, vamos a recordar que en su momento le vinculamos una serie de base de datos que nos permitía vincular a los elementos de dibujo una serie de base de cuantificaciones. Recordemos que podemos introducir esa base de datos a partir de un archivo BC3 o directamente desde el programa de Presto de mediciones. Vamos a seleccionar todos los muros de la planta en la que estamos y vamos a ir al menú de cálculo para listar un listado básico de elementos, es decir, nos permite listar la cuantificación, por ejemplo, de los muros por pisos. Vemos por ejemplo, un ejemplo donde nos van saliendo todos los elementos que hemos dibujado, en este caso todos los muros, con todas sus medidas de altura, superficie y espesor. También podemos seleccionar, por ejemplo, otro tipo de listado donde salgan los componentes, y es ahora donde vamos a ver el listado de la base de datos que hemos vinculado. Aquí vemos, por ejemplo, un listado donde se muestra el listado por partidas y podemos observar dónde está la partida de albañilería, dónde está el mortero, el ladrillo, la escayola, los ganchos de metal y los resultados. Por supuesto, también podríamos seleccionar todas las ventanas de una planta o todo el edificio y sacar un listado de carpintería. Esto nos permitiría definir un listado y ver todos los elementos de carpintería de ventanas y puertas mediante unos símbolos que nos permitiría copiar y pegar a cualquier documento, sea de Word, sea de Archicad, para maquetar, por ejemplo, el plano de carpintería. También podemos obtener ese mismo listado, pero mediante un listado de tabulado, tipo listado con tablas y números, con todas las ventanas y todas sus medidas, y en el piso en las que están dibujadas. Por supuesto, también Archicad nos permitiría hacer un listado, por ejemplo, de forjados, de cubiertas, de objetos. Vamos a ver una lista de todos los objetos que forman parte de nuestro proyecto. En este caso nos saca un listado que el usuario también puede variar y también nos aparecen todos los iconos de los elementos insertados.
Con Archicad podemos guardar el resultado de nuestros proyectos en diferentes formatos. Para ello vamos al menú Modelo, Archivo, Guardar como, y podemos desplegar el tipo de formato que queremos exportar nuestro proyecto. En este caso podemos ver que tenemos el formato BC3 para mediciones, tenemos el formato de MicroStation, DWF, DXF, DWG, y en este último podemos visualizar cómo también podemos exportarlo en formato de AutoCAD 12, 13, 14 o 2000. Además tenemos una serie de opciones expertas para optimizar esa exportación, así como un archivo de configuración donde podemos hacer equivalencias de texto, capas, tipos de línea, tipos de texto, etcétera. Con Archicad también podemos hacer representaciones para nuestros proyectos de diferentes tipos. Para ello vamos a ir al tipo de proyección del modelo 3D y podemos seleccionar, en lugar de una perspectiva axonométrica, que es lo que estamos viendo hasta ahora, una perspectiva cónica. Para ello podemos seleccionar un punto de fuga, podemos seleccionar un punto de vista, colocarlo en cualquier parte del proyecto, sea en el interior o en el exterior. Podemos también cambiar la distancia del punto de vista y validar con OK para ver el resultado. Esta representación la podemos ver en colores, la podemos ver, como hemos visto, en opaco, y también podemos definir una serie de efectos especiales que podemos activar. En este caso, las tramas 3D vectoriales. Cada elemento de biblioteca o cada material de Archicad tiene asignado un material. Este material tiene asignado una trama, y esa trama es la que se va a ver reflejada en la perspectiva. Vamos a pasar a color blanco y negro para verlo mejor. Por supuesto, también tenemos otro tipo de efectos especiales. Podemos ir al menú de ventana 3D, desactivaremos las tramas para ver mejor el resultado de las sombras arrojadas sin contorno. Validamos con OK y Archicad va a calcular todas las sombras arrojadas del polígono en formato vectorial. Aquí tenemos el resultado de las sombras respecto al Sol que teníamos definido. Archicad permite colocar el Sol en cualquier parte del planeta definiendo unos parámetros que tenemos disponibles en el menú Modelo 3D Tipo de Proyección. En este menú podemos seleccionar diferentes capitales del mundo o incluso introducir nuevas introducciones de longitud y latitud y colocar nuevas ciudades que nosotros deseemos. Seleccionaríamos el norte del proyecto, el mes de trabajo, el día y la hora para trabajar. Vamos a ver también otra manera de visualizar las perspectivas de Archicad. Vamos a desactivar las sombras arrojadas en el menú de efectos especiales y vamos a definir el photorendering. Para definir el photorendering de Archicad tenemos una serie de efectos especiales que podemos activar. También tenemos la posibilidad de seleccionar una imagen de fondo que podemos escanear o traer con una cámara digital. Archicad trae unas cuantas imágenes de fondo de ejemplo para que podamos utilizarlas, y al validar con OK podemos activar lo que es la proyección photorendering de nuestra vista. Archicad nos ha creado una vista fotorrealística con una serie de materiales o texturas aplicadas a los materiales que podemos también variar de una manera muy sencilla. Esta imagen la podemos guardar en formato de imagen o podemos cerrarla. Vamos a ir al menú Opciones, Materiales, seleccionaremos el ladrillo cara vista y dentro del menú Experto podemos editar la textura y seleccionar otra textura existente en la biblioteca de texturas de Archicad. También el usuario puede introducir las texturas que tenga en su disco duro en la biblioteca. Validamos con OK, le damos al OK otra vez y con la tecla de modelo 3D proyección photorendering obtenemos otro tipo de vista con otro tipo de material. Vamos a cerrar las vistas 3D y volvemos a la planta. Para finalizar, podemos decir que Archicad también tiene algunas herramientas que no vamos a ver en esta demostración, como puede ser la herramienta para crear escaleras, que nos permite crear escaleras o rampas de varios tipos, incluso dibujándolas desde la planta y convirtiéndolas automáticamente en escaleras, y nos permite hacer una serie de operaciones de configuración del elemento, por ejemplo, compensar diferentes tramos de la escalera, cambiarle la altura, el ancho de paso, la estructura de la escalera, la huella e incluso diferentes tipos de barandillas configurables y paramétricas. También podríamos
decir que Archicad permite maquetar todos los planos mediante Plotmaker, que es un programa de maquetación de planos que nos permitiría maquetar toda la información que tenemos en este proyecto, sea la ventana 3D, sea la sección, sean los alzados, para poder luego sacar todos los planos. En el caso de que variemos cualquier parte de nuestro proyecto, se actualizaría automáticamente en todos los planos maquetados. También existen unas funciones o extensiones o APIs donde podemos calcular accesorios para cubiertas, para forjados, para muros, podemos crear cerchas metálicas automáticamente e incluso podemos crear, por ejemplo, algún tipo de red estructural, incluso gestionar comandos de AutoCAD, crear alzados interiores. Tenemos el corrector ortográfico e incluso podemos publicar nuestro proyecto y enviar todo el resultado de nuestros proyectos a través de Internet, a través de un correo electrónico que cualquiera podrá recibir y visualizar sin tener Archicad. Para más información, contacte con su distribuidor habitual y le informará más detalladamente de todos los complementos para este programa.